Hola, buenos días a todos, todas. Como lo comenta Anita, bueno, pues hoy vamos a tener una plática breve, relativamente breve, sobre lo que es la parte de la determinación de intervalos o periodos óptimos de calibración. La idea de este webinar, pues, es platicar un poquito de factores que nosotros podríamos considerar para poder hacer estas determinaciones. Y bueno, justamente pues vamos a dar inicio con esta breve plática sobre lo que son los intervalos de calibración, ¿sale? El objetivo, como ya les decía, pues es brindarles algunos conocimientos para que ustedes puedan establecer intervalos de calibración basados en el desempeño real, la criticidad del uso y el análisis de riesgo de sus instrumentos, con el fin de optimizar la confiabilidad metrológica de los instrumentos y de reducir costos asociados a calibraciones innecesarias o a fallas detectadas. Algo que es muy común en este caso, hablando de la parte de los intervalos de calibración o de los instrumentos de manera general, pues es justamente esto, ¿no? Que de pronto nos vamos con la idea de toca calibrar y bueno, lo hacemos de manera anual, lo hacemos automático y no nos damos cuenta que el requisito o los requisitos que se tienen establecidos para esta parte de las calibraciones, pues no son así de cuadrados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que tienen posibilidades o tienen opciones para que nosotros podamos determinar cuáles son esos periodos óptimos de acuerdo con ciertos factores de uso principalmente que podríamos llegar a tener de nuestros instrumentos, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar, digamos, ya con el contenido. Lo primero es, ¿por qué es importante tener esta estrategia inteligente de calibración? La primera parte, pues, es garantizar mediciones confiables a lo largo del tiempo, ¿no? Yo de entrada tengo que saber que cuando yo estoy determinando mis periodos de calibración, pues lo que busco justamente es asegurar que mis mediciones son confiables. Y esas mediciones, ahorita vamos a hablar también de eso, o esta parte de la determinación de los intervalos, pues vamos a ver que va a estar asociada a diferentes factores. No es porque yo calibre de manera anual o porque calibre cada 2 años o porque calibre cada 6 meses, no es lo que me garantiza de manera explícita que mi instrumento esté midiendo bien si yo estos periodos no los tengo determinados bajo todos estos criterios, ¿no? Si yo simplemente digo, voy a calibrar cada año, bueno, pues probablemente no voy a garantizar que mis mediciones sean confiables porque va a depender no nada más del hecho de que calibre, sino de cómo utilizo esa información o cómo determiné ese intervalo de calibración, ¿sale? También pues nos evita paros no planificados por fallas en instrumentos críticos. En la medida en la que yo sepa, sobre todo cuando se trata de instrumentos críticos, cada cuándo tengo que hacer mis calibraciones, pues voy a evitar a lo mejor que en una verificación intermedia de mi equipo identifique que esté fallando, ¿no? Que tenga alguna falla y por lo tanto pues que se detenga todo el trabajo que se tiene planeado porque no tengo un periodo o un intervalo de calibración definido con base en todos estos riesgos o situaciones que se pudiesen llegar a presentar con mis instrumentos. La otra parte, bueno, pues es que también mejora la parte de la documentación, digamos, de la trazabilidad metrológica y la capacidad que vamos a tener nosotros para demostrar conformidad. Es decir, en la medida en la que yo tenga también mis periodos definidos para cada uno de mis instrumentos, esto me va a ayudar también a garantizar pues que las mediciones realmente son trazables a patrones nacionales o patrones extranjeros en caso de que aplique, pero sobre todo pues saber que estoy cumpliendo, ¿no? Que estoy cumpliendo también con esos requisitos que nos establecen muchas veces los organismos de certificación o las entidades de acreditación, dependiendo obviamente de dónde esté yo utilizando mi instrumento. Nos permite gestionar recursos de manera eficiente. De manera particular, en la experiencia, sí nos ha llegado a tocar clientes que de pronto, o laboratorios que de pronto, pues no sabían que podían ellos extender, por ejemplo, sus periodos de calibración, ¿no? Sí nos ha llegado a suceder que de pronto llega un laboratorio y nos dice, oye, mira, yo lo calibro cada año, aquí están
80 instrumentos que estoy calibrando cada año, ¿no? Y cuando empezamos a revisar los certificados de calibración, el historial, digamos, de cada uno de los equipos, pues nos damos cuenta que sin problema, algunos incluso se han ido a intervalos de calibración de 5 años, de 2 años. Eso, evidentemente, pues también implica una reducción considerable en los costos por este tipo de actividades, ¿no? Por, como tal, lo que tiene que ver con los costos de las calibraciones, ¿no? No quiere decir que en todos los casos sea posible, depende obviamente de ciertos factores que vamos a revisar ahorita, pero de entrada pues sí es una posibilidad, ¿no? Y eso también me va a permitir gestionar mis recursos de manera eficiente, es decir, saber que, no sé, si pagaba 100,000 pesos al año de calibraciones, pues a lo mejor en esta ocasión me va a tocar pagar, no sé, la mitad, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a tener ya planificados de manera específica cuáles son los costos en este sentido, ¿sale? Y bueno, la otra parte también es que alinea la gestión de equipos con estándares como 17025, 17020, por ahí 9001, y uno de los estándares que se está utilizando o que ahorita ha tenido como cierto realce, la 10012, que tiene que ver justamente con los sistemas de gestión de las mediciones, ¿no? Entonces, en estos casos nosotros tendríamos que considerar, bueno, pues que nos va a ayudar también al cumplimiento de estos requisitos, ¿no? En la medida en la que nosotros tengamos bien justificados los mecanismos que estamos utilizando para determinar estos intervalos de calibración, pues también nos va a permitir justificar apropiadamente esta parte, ¿no? De entrada, digamos que esto de la determinación de los intervalos de calibración va un paso adelante de lo que nos piden los requisitos de estos estándares. Lo primero que nos dice 17025, 17020, 9001, 10012 es determina cuáles son los instrumentos que vas a calibrar. Y una vez que ya tienes determinados esos instrumentos, bueno, pues se tendrán que enviar a calibrar, y en nuestro caso, para continuar con esos periodos de calibración, pues tendremos que generar un historial que nos permita ahora sí hacer determinar esos periodos de calibración basados en evidencia y no nada más porque así lo pidió el experto, o porque la entidad nos está diciendo que así se hace, o por simple costumbre, ¿no? Yo sé que todos lo calibran anual, pues lo voy a calibrar anual, sino que ya voy a tener yo mi propia información para determinar estos periodos de calibración, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son los contras? ¿Por qué no establecer frecuencias fijas? ¿Por qué es importante que tengamos información de nuestros instrumentos, de cada uno de nuestros instrumentos de manera particular y que no sea una generalidad? Bueno, pues primero porque no todos los instrumentos tienen el mismo nivel de estabilidad ni desgaste. Puede ser que aunque los haya comprado al mismo tiempo, aunque los utilice para la misma cantidad de servicios, el uso que se les dé en el día a día lleguen a presentar diferentes tipos de desgaste, ¿no? Esto quiere decir que puede ser que a lo mejor a algún técnico se le cayó el instrumento, no se dañó en cuanto a su funcionalidad, pero eso puede estarle ocasionando temas, algún tipo de desgaste que no se considere parejo para todos los instrumentos, ¿no? Entonces, por eso no podemos tampoco establecer frecuencias fijas. Estas frecuencias, cada cierto tiempo, nosotros tendríamos que analizar si se mantienen, ya sea en un periodo, digamos que todos nuestros instrumentos nos sale que tenemos que calibrarlos al año. Bueno, pues hay que estar revisando cada cierto tiempo si esas condiciones se mantienen, si los podemos extender o los podemos reducir, o esos periodos, dependiendo de cómo se encuentre el desgaste de nuestros propios equipos. La otra parte es que los intervalos fijos pueden generar calibraciones innecesarias y costos adicionales, que era lo que ya les comentaba, ¿no? De pronto sí estamos muy acostumbrados a decir calibro cada año, ¿no? Y ya lo ponemos así como un plazo preestablecido, ya ni siquiera nos damos a la tarea, pues a lo mejor de
de hacer algún tipo de seguimiento adicional, ¿no? Simplemente lo calibro cada año y ya no determinamos nuestro intervalo de calibración, ¿vale? La otra es que puede dejar periodos demasiado largos en instrumentos con alta deriva o uso intenso, ¿no? Así como puede ser un problema que sean demasiado cortos y nos estén generando gastos adicionales, puede ser que sean demasiado largos y eso implique que a lo mejor a la mitad del año, tomando en cuenta que la mayoría de las veces se calibran de manera anual, pues que a lo mejor a la mitad del año ya estemos batallando con el instrumento, ¿no? Que por el uso que se le da en el día a día, pues requiera que volvamos a hacer una determinación de sus errores, requiera que volvamos a ver cuáles son sus características metrológicas para saber si requiere un mantenimiento, un ajuste o se puede utilizar de esa manera. Denme un segundito, por favor. Una disculpa, ya estamos de regreso. Bueno, como les comentaba, en este caso, igual que como puede ser perjudicial hacerlos a periodos muy cortos, pues también puede ser perjudicial hacerlo a periodos muy largos porque podría ser que nuestro instrumento esté fallando y aunque podríamos tener mecanismos intermedios como son las verificaciones para corroborar las características metrológicas de nuestros equipos, si nosotros mismos no tenemos establecidos estos periodos, pues podría generar errores, ¿no? Y depender de procesos alternos de supervisión para poder identificarlos de manera oportuna. También, bueno, pues que cuando tenemos periodos fijos, pues no se están considerando los cambios en las condiciones de operación ni en la criticidad del proceso, ¿no? Es decir, yo simplemente digo, voy a calibrar todos los instrumentos cada año y a lo mejor tengo instrumentos auxiliares, por ejemplo, los que me ayudan a medir condiciones ambientales, que también estoy calibrando de manera anual y que a lo mejor no son relevantes para el proceso que yo estoy llevando a cabo con ese instrumento, ¿no? Que me da un valor de referencia, que me sirve a lo mejor para determinar ciertas características, pero que no necesariamente me está aportando un valor específico en mi proceso como tal de medición o en el reporte de los resultados que yo voy a estar realizando, ¿no? Entonces, por eso es importante también tener estos periodos definidos. Limita la capacidad de optimizar decisiones basadas en evidencia. ¿Por qué? Porque yo simplemente me dijeron que calibrara cada año y entonces pues yo lo hago así, aunque no necesariamente sea el periodo adecuado para mi instrumento, ¿sale? ¿Qué es un intervalo de calibración? Bueno, pues es el periodo de tiempo o número de usos establecido entre dos calibraciones consecutivas de un instrumento de medición, definido con base en criterios técnicos, históricos y de riesgo. Y nos dice por acá, volvemos a resaltar, el intervalo de calibración no es fijo ni universal, es decir, no se puede utilizar el mismo criterio ni siquiera para los equipos que son iguales, ¿no? O de un mismo fabricante o cuestiones así. Nosotros tenemos que considerar que los intervalos pueden ser distintos por cada instrumento, ¿sale?
Se determina con base en evidencia, tiene un impacto directo en la confiabilidad de las mediciones y puede acortarse o extenderse dependiendo obviamente de las características que nosotros hayamos definido relevantes para determinar estos intervalos de calibración. Otra cosa que debemos de considerar con respecto a los intervalos de calibración, pues es la validez o vigencia de los certificados de calibración. Puede ser muy común que de pronto en los certificados nos digan ahí la fecha de vencimiento de la calibración. Ojo, de entrada no es posible, o bueno, no se determina de esa manera cuando nos entregan un certificado de calibración una caducidad. ¿Por qué? Porque ya decíamos, las características metrológicas de nuestros instrumentos pueden variar dependiendo del uso que se les dé, y aunque tengamos un certificado de calibración que hayamos recibido el día de ayer, donde vienen ciertas características metrológicas de nuestro instrumento, puede ser que si en el camino, la mensajería o nosotros mismos le dimos un uso rudo o inapropiado, pierda esas características metrológicas. Entonces, aunque nos hacen válido ese certificado de calibración por el tiempo que nosotros definamos que vamos a calibrar nuestro instrumento, es importante entender que el certificado pues refleja las condiciones en el momento en el que se realizó la calibración del instrumento. No quiere decir que esas condiciones se van a mantener ni siquiera por todo el año, ¿no? Y cuando nos ponen una vigencia de ese certificado, no es que realmente se garantice que día a día se mantengan esas condiciones, porque depende de otros factores como el uso que se le dé a cada instrumento. Ahora, otra cosa que es importante considerar y que nosotros podemos también revisar con nuestros laboratorios de calibración es la parte de cada cuándo nos toca calibrar. No es responsabilidad, e incluso 17025 en el requisito 7843 dice explícitamente que un certificado o etiqueta de calibración no debe de contener recomendaciones sobre los intervalos de calibración. Es decir, no pueden ponernos cada año, no pueden decirnos que si lo tenemos que calibrar cada 6 meses, a menos que nosotros lo hayamos acordado con nuestro laboratorio de calibración. Si nosotros le dijimos al laboratorio de calibración, oye, ponme ahí mi periodo de calibración porque mira, yo ya tengo mis cálculos, el laboratorio lo va a poner, pero además con un deslinde de responsabilidad, ¿no? El intervalo de calibración se coloca a solicitud del cliente y bueno, no somos responsables de cómo se determinó ese intervalo de calibración, ¿no? O en su caso, pues a lo mejor citar, si es que nosotros con nuestro laboratorio de calibración hicimos una revisión, a lo mejor es nuestro laboratorio de toda la vida y él nos explicó cómo hacer esa determinación y todo, y acordamos que se pusiera ese intervalo, pues se vale, ¿no? Es raro que los laboratorios de calibración tengan ese acercamiento justo por lo mismo, porque no saben cómo se va a utilizar en el día a día el instrumento y no podrían avalar un dato donde ellos no llevan un control, digamos, de ese uso, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es posible que se ponga ese intervalo siempre, o esa recomendación, siempre y cuando ustedes estén de acuerdo. Y sí es importante porque muchos laboratorios de calibración, mala práctica, tienen esto de ponerle vigencia al certificado, pero ojo, eso no quiere decir que nuestro instrumento mantenga las características metrológicas durante el tiempo de vigencia del certificado. Viéndolo tal cual, el certificado pues es un papel ajeno al uso que se le da al instrumento y bueno, les digo, es una mala práctica que de pronto cuesta trabajo erradicar porque no tienen ellos realmente esa capacidad, por decirlo de alguna manera, o esa responsabilidad de poder establecer ese intervalo de calibración, ¿sale? Puede ser una de las, digamos, excepciones que tenemos por ahí, pues es cuando en las normas oficiales mexicanas
se establecen ya los periodos de calibración o en los métodos de ensayo, métodos de inspección, métodos de calibración, tienen establecidos ya los intervalos de calibración, ¿no? ¿Por qué? Porque en las normas oficiales mexicanas, al ser un documento, digamos, de carácter oficial, pues cuesta más trabajo revisar con la autoridad y cuestionar en algunos casos cuáles son los intervalos que ellos mismos nos están estableciendo. Pero ojo, eso no quiere decir que nosotros no tengamos la responsabilidad de hacer un análisis de ese intervalo, porque como decíamos, puede ser que no necesariamente se amplíe, sino que más bien se reduzca. Y aunque estemos cumpliendo con el periodo que nos establece la norma en este caso, que nosotros requiéramos más calibraciones por las características de nuestro instrumento. Y al revés también, en dado momento que se pudiese ampliar los periodos de calibración, bueno, ahí tendríamos que revisar los requisitos de la Ley de Infraestructura de la Calidad para saber cómo hacer ese cambio, cómo tener esa autorización de modificación del método que venga establecido en la NOM, ¿no? Que es, vaya, el criterio que muchas veces se tiene por ahí, o donde las autoridades establecen estos criterios y pues difícilmente podemos moverlos. Pero si no hay algo que nos tenga establecido ese intervalo de calibración, es nuestra responsabilidad ajustar, ¿sale? ¿Cuáles son los factores de decisión para establecer el intervalo de calibración? Bueno, primero, la incertidumbre de medición requerida y evaluada por el laboratorio. Recuerden que a través de las calibraciones es como se obtiene el historial, digamos, de nuestros instrumentos de medición, la parte de la trazabilidad. Entonces, si nosotros en esta documentación de nuestra cadena de trazabilidad sabemos que tenemos que ir sumando las incertidumbres una a una, y yo tengo un requisito, tengo un valor de incertidumbre que tengo que cuidar, bueno, pues tengo que recurrir al establecimiento de los intervalos de calibración para saber que mantengo esas incertidumbres. Si no es un requisito para mí, bueno, pues es un factor de decisión que no tomo en cuenta. Pero si fuese yo, por ejemplo, un laboratorio de calibración, sí tengo que establecer las incertidumbres que requiero de mi instrumento cada vez que se manda a calibrar, y por lo tanto, pues tengo que tener este requisito documentado, ¿sale? Saber cuál es la incertidumbre máxima o la incertidumbre mínima que me tiene que dar mi laboratorio de calibración, ¿sale? El tipo de equipo de medición y sus componentes, lo que ya decíamos por ahí, por ejemplo, hay equipos que son complejos, hay algunos que son más sencillos, hay equipos que de pronto tienen varias magnitudes, las famosas estaciones climáticas, por ejemplo, que traen para medir temperatura, humedad, presión ambiental muchas veces. Bueno, pues yo tengo que revisar si el instrumento que estoy utilizando lo ocupo en todas las variables que me puede llegar a generar, o solamente ocupo una o dos, ¿no? Dependiendo de eso, puede ser que un mismo instrumento tenga diferentes intervalos de calibración, porque al final son sensores o son instrumentos distintos integrados en uno solo, pero que podrían darme diferentes incertidumbres o errores al momento de la calibración, y por lo tanto tenga yo que variar justo lo que vamos a tener por ahí. El riesgo de que el equipo de medición exceda los límites predeterminados, pues también es una razón para poder incrementar a lo mejor o determinar mis intervalos de calibración, ¿no? Si son equipos inestables, por ejemplo, los termómetros que se utilizan a muy altas temperaturas, si nosotros lo estamos sometiendo constantemente a un calentamiento y a un enfriamiento, puede ser que la escala, digo, los que funcionan, por ejemplo, con mercurio, con alcohol, todos estos que son muy sensibles, al momento de estar subiendo y bajando, no sé si han visto los termómetros incluso de casa, los de mercurio, que de pronto se queda separado el líquido en la columna, ¿no? En la columna del termómetro. Entonces, ese tipo de situaciones, pues por estarlo sometiendo a temperaturas muy elevadas que cambia demasiado la escala, esto nos puede ocasionar errores y no poder esperar hasta
el siguiente año que lo tenga que calibrar y en algunos casos, pues a lo mejor hasta desechar el equipo porque ya no sea útil para las mediciones que voy a estar realizando yo, ¿no? Entonces, es importante ver cuál es ese riesgo, ¿no? Dependiendo del tipo de equipo, de que pudiese llegar a tener límites predeterminados en el caso de los valores de incertidumbres o los propios errores que se determinan en la calibración para saber que tengo que hacer una estimación de los intervalos a lo mejor más próxima, ¿sale? Recomendaciones del fabricante respecto al equipo de medición. Los fabricantes también nos pueden llegar a recomendar los intervalos de calibración o los errores máximos tolerados, es decir, cuál es el máximo error que yo podría detectar en un equipo, ¿no? Entonces, ese tipo de información hay que revisarla en los instructivos. Por ahí en alguna ocasión un laboratorio nos decía, oye, es que lo compré en Mercado Libre porque estaba bien barato, pero ya lo busqué en internet, ya traté de contactar al fabricante y no encuentro el instructivo. Bueno, pues es importante también que la adquisición de nuestros equipos sea, digamos, con proveedores confiables, ¿no? Justamente para tener información que nos sirva sobre el funcionamiento del equipo. Las tendencias al desgaste y a la deriva. La deriva es justamente esta diferencia que hay entre los errores que se detectan en cada calibración, ¿no? Si yo calibro un termómetro y me da un error de 0.3 grados Celsius y luego el siguiente año me da un error de 0.5 grados Celsius, la deriva es la diferencia que hay entre esos dos errores, ¿no? Que en este caso sería de 0.2 grados Celsius. Entonces, ¿qué implica eso para mí? Bueno, pues que yo puedo ir observando cómo se comportan esos errores con el paso del tiempo. Habrá instrumentos que sean muy estables. Hemos llegado a identificar de pronto instrumentos que tienen errores de 1 grado Celsius y para la siguiente calibración son 5 grados Celsius de diferencia, ¿no? Eso obviamente pues implica una deriva considerable entre una calibración y otra y probablemente sea necesario, además del mantenimiento y el ajuste del instrumento, revisar qué tipo de mantenimiento adicional se le puede hacer y obviamente la determinación de los periodos de calibración apropiados. El alcance y severidad de usos esperados. No es lo mismo un equipo que utilizo una vez al mes a uno que a lo mejor utilizo todos los días, 2 o 3 veces durante el transcurso de la jornada laboral, ¿no? Entonces, también tenemos que tomarlo en cuenta. Las condiciones ambientales, lo mismo. Imagínense un termómetro que estamos utilizando a lo mejor en verano en Monterrey y que luego lo llevamos a, no sé, a trabajar a lo mejor a la sierra de Chihuahua, donde a lo mejor en las partes más altas hace más frío, ¿no? O en Toluca. Entonces, cada uno de los instrumentos también va a tener ciertas situaciones dependiendo de si le afectan o no las condiciones ambientales. Por ejemplo, el caso de dimensional, los bloques patrón, que pueden ser de material que a lo mejor se pueda expandir con la temperatura o con la humedad. Bueno, pues obviamente se tienen que tener controladas esas condiciones y también considerar, por ejemplo, factores de corrección, cuestiones que pudiesen llegar a afectar a los equipos. Y en caso de identificar que los errores son mayores a los permitidos, pues tomar las acciones para ver cuáles son realmente los errores, ver si requieren otra calibración o alguna otra mantenimiento. La influencia de la magnitud de medida. Esta parte incluso es lo que les decía. La determinación del intervalo de calibración es como un paso adelante de lo que nos pide el requisito. Tanto de 17025 como de 17020 y 9001 y 12001, donde justamente lo que nos dicen es, lo primero es que tú revises cuáles son los instrumentos que causan una influencia en la medición que vas a estar realizando, ¿no? Entonces, dependiendo de esa influencia, tú también puedes definir cuánto tiempo vas a tardar entre cada calibración.
No es lo mismo, no sé, vamos a suponer una calibración de una báscula, no es lo mismo el uso que le vamos a dar a las pesas patrón para hacer esa calibración que el uso que se le va a dar a lo mejor al termómetro que está dentro del laboratorio, ¿no? Entonces, todo eso, el hecho de que nos pudiese llegar a establecer ciertos periodos de calibración, bueno, no necesariamente quiere decir que se tengan que seguir si a lo mejor el instrumento no tiene una influencia directa en el proceso de medición que yo estoy realizando. Pasa, por ejemplo, hay por ahí una norma oficial mexicana para la parte de gasolina, bueno, esa la tengo muy presente, donde les dice que deben de tener una cinta métrica para medir una distancia de donde se ubican los tanques de gas LP a donde está como digamos, la oficina o el lugar, ¿no? Que deben de ser 100 metros de distancia y no nos indica ninguna tolerancia, ¿no? De pronto, si nosotros tuviésemos un flexómetro, por ejemplo, para hacer esa medición, cuando se mandan a calibrar los flexómetros nos tienen errores de milímetros, ¿no? Y lo que nosotros vamos a medir son 100 metros. Entonces se vuelve irrelevante incluso muchas veces este tipo de mediciones porque a lo mejor mi flexómetro es de 50 metros y tengo que hacer el clásico de empiezo de aquí, mido 50 y luego mido otros 50, ¿no? Y a lo mejor en este inter que cambié de un lugar a otro el instrumento, pues básicamente ya estoy incorporando mucho más error que el propio instrumento podría llegar a tener. Si el instrumento nos dice tengo un error de 1 centímetro o de milímetros en algunos casos, pues realmente es irrelevante esa calibración, ¿no? No importa qué tanto se pueda elongar, digo, a menos que se duplique el tamaño del instrumento, que es prácticamente imposible, pues sería necesario estar calibrando para saber cuántos milímetros se desvía o cuántos centímetros o metros incluso podría llegar a desviarse para que sea relevante en esa medición, ¿no? En alguna ocasión también con el CENAM estábamos intentando coordinar un ensayo de aptitud para llantas, para ver las mediciones de las llantas y nos decía el CENAM, es que estás tratando de, como dicen por ahí, matar una mosca con una escopeta. ¿Por qué? Porque las mediciones, las tolerancias que tienen para las llantas, en comparación con las mediciones que puede llegar a producir el CENAM, el Centro Nacional de Metrología, pues son enormes, ¿no? El Centro Nacional de Metrología pues tiene la posibilidad de medir hasta en nanómetros, ¿no? Y de pronto pues utilizarlo para medir milímetros, pues para ellos es demasiado lo que yo tengo para lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, recuerdo que en esa ocasión nos decían, no, o sea, puedes ir con un laboratorio de ensayos cualquiera que tenga un vernier calibrado y ellos te pueden ayudar a hacer esas mediciones. No necesitas que sea el Centro Nacional de Metrología quien haga esas mediciones, ¿no? Casi nos dijeron con la regla de la papelería puedes hacer esa medición, ¿no? Entonces, es importante saber qué tanto me puede llegar a afectar la medición que voy a realizar para saber si requiero saber en ese detalle los errores de manera continua, ¿sale? Datos recopilados o publicados acerca de dispositivos iguales o similares. Ojo, no quiere decir que los vamos a basar solo en eso, sino que los vamos a tomar en cuenta para determinar nuestro intervalo. Frecuencia de comparaciones con otros patrones o instrumentos de medición. Por ejemplo, hay muchos procesos en donde la medición de ruido es una de ellas, donde antes de hacer la medición se tienen calibradores o se tienen instrumentos que nos permiten corroborar si el equipo está haciendo una buena medición. El caso de los medidores ultrasónicos, por ejemplo, también tienen regularmente un juego de bloques patrón para, antes de empezar a hacer la medición, verificar que el equipo esté funcionando de manera correcta. No es una calibración porque no cumple con todas las características que se debe de considerar en una calibración, pero es una forma de saber qué condiciones tiene mi instrumento antes de empezar a utilizarlo. Entonces, justamente esto también, ¿no? Se puede considerar esto
no necesariamente como una calibración, pero sí como decir, bueno, pues si está midiendo bien, todos los días que hago la comprobación, pues no requiero esa calibración a lo mejor de manera inmediata, ¿no? Puedo extender mis periodos de calibración. La frecuencia, calidad y resultado de las verificaciones intermedias, las condiciones de transporte del equipo de medición y riesgos asociados. No es lo mismo tener un equipo a lo mejor fijo dentro de mis instalaciones, por ejemplo, una máquina de medición de fuerza, en donde está fijo en un lugar, no es como que la andemos trayendo, solo una persona la utiliza. A lo mejor si es automatizada, pues ya tiene controles internos directamente el instrumento que no requieren que yo tenga que hacer alguna adecuación adicional, ¿no? O que intervengan demasiados factores para afectar la medición que me está realizando. A lo mejor el flexómetro que les decía, que sale a campo todos los días, que se ensucia de tierras, se ensucia de cosas que pueden haber en el ambiente. Platicaban por ahí, por ejemplo, las unidades de inspección de básculas decían de pronto que les toca llegar a hacer la inspección de una báscula y la báscula tiene ahí, pues, si es en una pollería, pues ahí tiene todo la suciedad del pollo y todo lo demás y pues obviamente para poder hacer el servicio pues necesitan limpiarla, ¿no? Entonces no es lo mismo ese tipo de condiciones que a lo mejor en una farmacéutica también, ¿no? Hablando de básculas o de balanzas, pues en una farmacéutica tendrán condiciones diferentes del instrumento y eso puede implicar ampliar o reducir sus intervalos de calibración. El grado de capacitación del personal y nivel de implementación de los procedimientos. También en algunas ocasiones llega a suceder cuando somos nuevos, empezamos a utilizar el instrumento, pues que se puedan cometer errores que afecten el resultado de las mediciones, ¿no? Entonces también nosotros tendremos que considerar si el personal no tiene todavía la habilidad para manipular los instrumentos, qué podemos hacer para poder asegurar que se mantengan las condiciones metrológicas de estos instrumentos. Regularmente, pues puede ser que hagamos esta parte de los intervalos de calibración, pues a lo mejor más pequeños en lo que se agarra práctica en el uso de los instrumentos y evitemos que se pudiese llegar a afectar el resultado de la medición. Y bueno, lo que les decía yo, la parte de los requisitos legales, ¿no? Si hay una norma, si hay un método, si lo que nosotros estamos utilizando para definir esos intervalos de calibración es algo que ya está por escrito, bueno, pues tendremos que darle más peso a esa parte, ¿no? Si es algo que puede costar más trabajo mover, como les decía, si las autoridades nos dicen tiene que ser una vez al año, yo hago mi estudio y veo que lo puedo extender hasta 5 años, pero eso me implica iniciar un proceso legal donde yo solicite la autorización con la dependencia y la dependencia tenga que autorizarme o aprobarme ese intervalo de calibración y luego resulta que a los 5 años vuelvo a hacer la medición y ahora es cada 4 años o cada 8 años, bueno, pues vamos a tener un tema ahí complicado, ¿no? Entonces puede ser que ahí en esos casos nosotros decidamos mantener los intervalos que nos establece ya el requisito legal, ¿sale? Y bueno, de manera general, la decisión final, la recomendación es que debería ser tomada por personal que tenga competencia técnica relevante. Es decir, si yo ahorita a lo mejor les digo, no, mira, y este instrumento lo tienes que calibrar cada 6 meses, pues probablemente no va a ser o no voy a tener esa competencia específica en la actividad que ustedes estén realizando. Habrá casos en los que sí sirva en mi experiencia, pero habrá otros en donde yo no voy a tener todo el panorama para saber o tomar una buena decisión. Entonces, justamente la idea es que estos intervalos se determinen por el personal interno de la organización, ¿sale? Y bueno, para esta parte también es importante recordar que esto ya es directamente la guía, digamos, para la parte de la determinación de los intervalos de calibración, es que conozcan la ILAC G24. Este documento trae información bastante relevante para que se puedan determinar los intervalos de calibración. Dentro de la ILAC G24 nos da 5
son 5 métodos los que vienen descritos. Los principales son estos 3, digamos que son los que comúnmente se pueden utilizar y que están basados o están documentados de una manera más puntual, ¿no? Los otros 2 no quiere decir que no se utilicen, pero sí se tiene que tener un conocimiento más específico del proceso para que cualquiera dentro del laboratorio pueda determinar el intervalo de calibración. El primer método, pues, es el de ajuste automático o escalonado. Dentro de la guía le llaman basado en el tiempo calendario y básicamente nos dice que el instrumento se va a calibrar cada vez que se identifique que hay algún tipo de desviación y vamos a ir ajustando. Mando a calibrar y si veo que los resultados que me están dando en mi certificado de calibración pudiesen llegar a afectar el resultado de mi medición porque se incrementaron o porque se redujeron, bueno, pues yo puedo ir estableciendo, en este caso, ya de manera puntual, cuáles son esos alcances que tengo que, esos intervalos que tengo que tomar en cuenta o definir para esta parte, ¿sale? ¿Qué necesito para poder aplicar este método? Bueno, pues de entrada, tener un historial confiable del instrumento que voy a estar utilizando. Y la segunda parte, definir los parámetros de aceptación y rechazo. Es decir, mientras esté dentro del error máximo tolerado o mientras esté dentro de las, las incertidumbres que yo podría llegar a requerir, bueno, pues en esos casos nosotros vamos a tener justamente denme... vamos a nosotros a ir haciendo esos ajustes, ¿no? Yo llego a un punto, calibro mi instrumento, si se puede, pues lo amplío mi periodo de calibración o lo reduzco dependiendo de los resultados. Lo que sí es que tengo que tener un historial confiable. Ese historial, inicialmente podríamos tomar el criterio que se utiliza si acabo de comprar mi instrumento, a lo mejor lo calibro cada año, cada 6 meses y dependiendo de cómo se vaya comportando, voy ampliando esos periodos de calibración, ¿vale? El otro método, que es la gráfica de control, aquí nos dice que vamos a elegir puntos de calibración significativos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si yo tengo un termómetro a lo mejor de 0 a 500 grados Celsius, pero la medición que yo voy a realizar, voy a medir algún líquido que debe de estar entre 100 y 120 grados Celsius, bueno, voy a elegir puntos de calibración que estén dentro del intervalo en el que yo voy a utilizar el instrumento. A lo mejor elijo el 90, el 95, el 100, 105 y así hasta el 150, ¿no? Para tener un intervalo considerable en donde yo voy a realizar la medición. Lo primero que tenemos que considerar aquí es, yo elijo cuáles son esos puntos de calibración y después me aseguro de que cada vez que mande a calibrar ese instrumento solicite esos mismos puntos para que yo pueda visualizar el comportamiento en esos puntos de medición. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Bueno, para este punto, y la G24 sí trae algunas ecuaciones porque justo lo que vamos a estar haciendo es que cada vez vamos a hacer el cálculo de la deriva y con esa deriva vamos a ir revisando cómo se hace el cálculo del intervalo de calibración, basado justamente en qué tanto se van moviendo los errores en cada punto de medición. ¿Qué tenemos que tener aquí? El historial del instrumento, por lo menos para este punto son 2 calibraciones consecutivas. Eso de consecutivas nosotros vamos a ir definiendo si es cada 6 meses, si es cada año, cada 2 años. Si no hay un requisito particular sobre ese punto, nosotros vamos a decidir cada cuándo vamos a hacer esas 2 primeras calibraciones, ¿sale? Luego nos dice que el instrumento se calibre en los mismos puntos para hacer la comparación y también para este punto, para determinar este intervalo de calibración, tenemos que tener información sobre los errores máximos permitidos para poder saber, pues, si lo que se ha identificado, la deriva que se identifica entre cada calibración, puede llegar a ser o es apropiada, ¿sale?
Y bueno, en la última parte, de lo que vamos a ver ahorita, el método 3, es el tiempo en uso. Aquí nos dice que el intervalo de recalibración se expresa en horas de uso en lugar de tiempo calendario, es decir, si lo usaste 3 horas, si lo usaste 5 horas, vamos a determinar con base en las horas de uso cada cuándo vamos a calibrar. El equipo de medición se equipa con un dispositivo que indica el tiempo real de uso en servicio y se envía a calibración cuando la indicación alcanza el valor que nosotros hayamos determinado. Es raro encontrar este método, sin embargo, sí se utiliza. Pasa mucho con los laboratorios analíticos, por ejemplo, que lo que ellos hacen es que corren un material de referencia a lo mejor al inicio de las mediciones y después de 2 o 3 servicios, sobre todo si son a lo mejor analitos distintos los que se están procesando, o dependiendo obviamente de las características de la medición, vuelven a pasar un material de control para corroborar que el equipo sigue midiendo de manera apropiada, ¿no? Y entonces tiene que ver justamente con el tiempo, a lo mejor no directamente con el tiempo de uso, pero con el número de servicios que realizan en ese instrumento, ¿no? De ahí en fuera, pues nosotros o quien quiera utilizar este mecanismo, pues tendría que ver qué tanto se ve afectado un instrumento por las horas de uso. Esto puede llegar a suceder también, transformar esas horas de uso por lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, termómetros que son sometidos a temperaturas elevadas, que están constantemente metiéndose a esas temperaturas elevadas, podría ser que llegue un momento en el que a lo mejor lleguen a fallar, ¿no? Entonces, podríamos establecer unas horas de uso bajo ciertas condiciones de temperatura para que no nos afecte esta parte, ¿sale? Y bueno, los otros dos métodos que vienen en ILAC G24 es la parte de la caja negra. Esa de la caja negra es lo que les decía, cuando tenemos a lo mejor patrones que nos pueden ayudar a corroborar que los instrumentos estén midiendo de manera adecuada antes de cada servicio. Entonces lo que hacemos es, con un valor de cierta manera conocido, corroborar que el equipo está midiendo de manera correcta. Si llegáramos a identificar alguna desviación, pues obviamente se tiene que mandar a calibrar. Y el otro, bueno, dice que ya es más como a feeling del que conoce el proceso, donde va a establecer cuáles son los criterios como tal que va a utilizar para poder determinar esa parte del intervalo de calibración. Está más ambiguo, ¿sale? Y bueno, por último, beneficios de determinar intervalos basados en los riesgos y el desempeño de nuestros equipos. De entrada, pues mayor confiabilidad. Se reducen los riesgos de instrumentos fuera de las tolerancias que se tengan establecidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no estoy esperándome a un año a hacer la calibración de mi instrumento, sino que ya tengo el intervalo específico en el que me toca hacer esa calibración de acuerdo con la información que tengo disponible. La optimización de costos, ya habíamos dicho que nos va a ayudar a calibrar cuando sea realmente necesario y no nada más porque así todos lo están haciendo, ¿no? Sino mi equipo me aguanta a lo mejor 2 años, 3 años para poderse calibrar y eso me reduce los costos en esa actividad. La adaptación dinámica, obviamente según el historial, la deriva, la criticidad del equipo. Mejor en auditorías porque también vamos a tener decisiones justificadas con datos, es decir, no nada más decir, pues cada año y ya con eso cumplo, sino que tomo en cuenta el historial de mi equipo y tengo esa evidencia para demostrar que mi equipo se puede calibrar cada 5 años o más, ¿no? Incluso. La mayoría no establecen más porque también puede llegar a ponerse en duda las mediciones, pero sí nos han llegado a aceptar periodos de calibración hasta de 5 años en los equipos. Permite priorizar instrumentos críticos y asegurar continuidad operativa, ¿no? Que sean situaciones en donde no se tengan a lo mejor esta parte como de simplemente decir todos se calibran al mismo tiempo, ¿no? El caso que les comentaba del cliente que por ahí tenía 80 instrumentos y cada año calibraba esos 80 instrumentos, sí se gastaba
casi 200,000 pesos, me parece, de calibraciones, ¿no? Y obviamente, pues ya haciendo su historial y todo esto, pues dijimos, estos de entrada sí son críticos, porque además llegó un momento en el que ya tenía casi la categoría de laboratorio de calibración, porque le dijeron, tienes una báscula, ¿cómo verificas la báscula? Tienes que comprar unas pesas patrón. ¿Y cómo verificas ahora las pesas patrón? No, pues tienes que comprar unas de mayor exactitud. ¿Y cómo verificas esas de mayor exactitud? No, bueno, tienes que calibrarlas de manera frecuente. Entonces ya estaba en esta cadenita calibrando instrumentos que pues ya ni siquiera le aplicaba, ¿no? Entonces es importante revisar la relevancia de los instrumentos y decir, a ver, sí necesito verificar mi báscula o me conviene incluso más calibrarla, ¿no? A lo mejor en lugar de comprar tantos instrumentos, pues reduzco la frecuencia de calibración de mi báscula y con eso también aseguro que se está utilizando de manera adecuada y que cumple con las características metrológicas que se requieren, ¿sale? Y bueno, ¿cómo les ayudamos nosotros para esta parte? La primera es asesoría técnica especializada. Tenemos por ahí, digo, nosotros experiencia en esta parte de la determinación de los intervalos de calibración, pero también pues colaboramos con expertos técnicos que nos pueden apoyar ya para procesos específicos a indicarles cuál es el método que podría ser el más apropiado para determinar sus intervalos de calibración y obviamente también pues apoyarlos en la implementación de esos métodos, ¿sale? A través de las auditorías internas, pues ayudarles también a revisar que sus periodos de calibración sean apropiados para cada instrumento. La realidad es que muchas veces la mayoría, hablando de los procesos, por ejemplo, de acreditación o certificación, no les cuestionan cómo determinan los intervalos de calibración cuando lo hacen cada año, pero eso no quiere decir que sea lo correcto, ¿no? Al final ustedes son quienes tienen que definir esos intervalos, ya dijimos, no nada más para cumplir el requisito, sino para ver qué beneficios realmente estamos teniendo de los periodos o los intervalos que nosotros estamos estableciendo de calibración. Y bueno, en este caso también contamos con capacitación específica, le podemos diseñar talleres y cursos prácticos sobre la determinación de intervalos de calibración. Por ahí, bueno, yo creo que Anita ahorita les va a comentar, pero tenemos nuestras membresías de capacitación en donde ya por ahí viene el calendario de cursos del siguiente año y eso les va a permitir a ustedes pues planificar sus capacitaciones que a partir de este año, además de este webinar, pues se metió el curso un poquito más extendido sobre cada uno de los métodos para determinar los intervalos de calibración, ¿sale? Y si quisieran para algún método o algún instrumento en particular, pues también podemos corroborar qué capacitación podrían llegar a requerir, ¿sale? Y bueno, ya como cierre de este webinar, recordarles que la medición confiable no termina con un certificado, empieza con un intervalo de calibración bien definido, ¿sale? Entonces es importante que tengamos nosotros bien definidos nuestros intervalos de calibración para que realmente podamos proporcionar mediciones confiables, ¿sale? Y bueno, pues eso sería todo de mi parte.